Gabriel Romano, ¿qué tiene por ahí? La gente obviamente se está comunicando en nuestro muro de Facebook, uno solamente para, de alguna manera, graficar algo de lo que veníamos diciendo, que veníamos conversando con Don Ángelo en el bloque anterior. Gabriel Figueroa dice, denunciar, adelanta en algo, por favor. Sí, entre denunciar y no denunciar hay que denunciar. Sin duda. Si no, la policía no tiene claro que en alguna zona de repente hay 20 hurtos por noche y si no denuncia a nadie, porque uno es una manguera, el otro es una planta con una maceta, el otro es una... Porque además denunciar también es tener una actitud activa, es Bueno, o sea, ni siquiera... colaborar para que las cosas en algún punto tengan una resolución. Doctor Jorge Díaz, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Yo no sé si coincidía con lo que decíamos al arranque. Parte de algunos de los problemas que vivimos y de lo que la gente siente es esta cosa de, che, la justicia tampoco colabora. La gente, los chorros entran por un lado y los policías se tienen que quedar un día entero declarando y dando cuenta de lo que hicieron y los chorros ya están robando a los 10 minutos y qué cortita la pena que le dieron a y mirá lo que hizo y cosas por el estilo que podía graficarlas y seguir dándole ejemplos por doquier. Hay un problema en ese sentido, notoriamente. Yo creo que sí, que hay un problema real. En parte eso de que entran por una puerta y salen por la otra, o la puerta giratoria, como se le dice en otras partes del mundo, es una crítica que la ciudadanía le hace al funcionamiento del sistema de justicia en todas partes del mundo. No somos en Uruguay muy originales en ese sentido. Yo creo que acá hay que distinguir claramente dos problemas. Uno que es el tema vinculado a la seguridad pública, que eso dice relación con dos cosas, con la prevención y con la represión. El delito es un fenómeno multicausal. Quien piense que el delito tiene una sola causa está muy equivocado. Influyen en la causa o en el origen del delito factores sociales, factores económicos, factores culturales, que no son menores. Hay cuestiones de enseñanza, factores económicos, etcétera. Hay un conjunto de factores que inciden en distinta medida en la causalidad del delito y en el tipo de delito que tenemos. En la prevención del delito deberían incidir los factores de seguridad, pero también atacar las causas. Nosotros acá estamos hablando, en todo caso, de la consecuencia. Una vez que se produce el delito, cómo se investiga ese delito, cómo se reprime ese delito, que es una parte del problema. ¿Y cómo se castiga una vez que se investigó y se descubrió quién? Que es una parte importante, pero es una parte del delito. Todo lo demás, toda la otra parte del problema, que es la labor de prevención, es una tarea muy importante que involucra no solamente a las autoridades del Ministerio del Interior, yo creo que involucra a un conjunto de factores de la sociedad, que daría para hablar varios programas. En lo que a mí respecta, como fiscal de corte y procurador general de la Nación, como jefe administrativo de los fiscales, podría hablar de la segunda parte del problema, que es lo relacionado con la investigación de los delitos y con la represión del delito. En ese sentido, yo creo que usted hace referencia a un problema que el país tiene. Uruguay es el único país de toda América Latina y uno de los pocos del mundo que no ha hecho su reforma procesal penal. Seguimos teniendo un código inquisitivo. Yo digo que es inquisitivo agravado, porque es agravado por la circunstancia de que el mismo juez que investiga es el que luego dicta la sentencia. Claro. Es el único país de América Latina que no ha hecho su reforma, y es el único país de América Latina donde el Ministerio Público sigue estando dentro del Poder Ejecutivo. Tenemos esos dos galardones, tristes galardones, diría yo, que todavía nos acompañan. ¿Dónde debería estar el Ministerio Público? En general, ¿Por qué? A nivel internacional hay como históricamente existieron tres tendencias. Primero, en el viejo sistema de separación de poderes entre tres poderes, los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, hubo una discusión que en Uruguay se dio a principios del siglo pasado, cuando se aprueba la ley que crea la Alta Corte de Justicia en 1907, se discutió dónde deberían estar los fiscales. En aquel momento no era dónde deberían estar institucionalmente, sino quién los debía designar. La discusión era, ¿lo debía designar el Poder Judicial o lo debía designar el Poder Ejecutivo? Esa era la discusión originaria. Esa discusión se redictó en la Constitución del 34 y ahí salió el sistema
que tenemos hoy día, que están dentro del Poder Ejecutivo, los designa el Poder Ejecutivo, pero necesitan una venia otorgada por mayoría especial del Senado de la República. En ese debate, en ese momento, triunfó la tesis de que estuviera dentro del Poder Ejecutivo. En América Latina toda, en los últimos 20 años, todos los ministerios públicos han salido del Poder Ejecutivo y se han constituido como organismos extrapoder, es decir, lo que es hoy en el Uruguay el Tribunal de Cuentas, claro, la Corte Electoral o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque aquella teoría de la separación de tres poderes clásicos ha sido superada en la realidad. Ese sería el planteo, ese sería lo de... ¿Servicio descentralizado? No. Un organismo extrapoder. Nosotros tenemos en el Uruguay tres poderes. Ojalá que le vaya mejor que al Tribunal de Cuentas, ¿no? Porque el Tribunal de Cuentas le dan menos pelota que... Tres poderes concretamente, el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y tenemos tres organismos extrapoder que son la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y después tenemos descentralización, que son los entes autónomos y los servicios descentralizados. En América Latina los ministerios públicos han sido constituidos como organismos extrapoder. Para eso en el Uruguay se requeriría modificar la Constitución. Claro. Todos sabemos que los mecanismos de reforma constitucional son particularmente en este país muy pesados. Entonces lo que nosotros hemos planteado, siguiendo una idea que no es nuestra, es una idea que planteó, yo creo que hay que decirlo con franqueza, lo planteó el senador Ope Pasqué en esta legislatura, de que se creara y se constituyera como un servicio descentralizado. Nosotros hemos tomado esa idea, la hemos apoyado. ¿Dependiendo de quién? En realidad no depende de nadie, porque el servicio descentralizado está bajo la tutela administrativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir tutela administrativa? Quiere decir que desde el punto de vista del Contralor Administrativo, el Poder Ejecutivo controla lo que hace el servicio descentralizado, pero no lo dirige. Cuando usted es, como es hoy el Ministerio... ¿Qué es más o menos lo que pasa hoy? No, porque lo que pasa hoy del punto de vista administrativo es que el Ministerio Público es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura y administrativamente dependemos del Ministerio de Educación y Cultura y dependemos directamente del Ministro de Educación y Cultura. Entonces hay un montón de trámites, designación de funcionarios, designación de fiscales, trámites de ejecución presupuestal, etcétera, 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 que no lo podemos hacer nosotros. Yo le cuento una anécdota nada más, o le doy un dato. El 30% de los cargos administrativos del Ministerio Público hoy están vacantes. Y están vacantes porque la Fiscalía no puede hacer un llamado a concurso, porque como estamos dentro de la Administración Central, pertenecemos al Poder Ejecutivo, tenemos que ingresar en el sistema de la ventanilla única. Eso implica que hay que hacer un concurso de ascenso dentro del inciso, y luego, si no se cubren las vacantes, hay que ir recién a llenar los cargos de provisoriato por ventanilla única. Pues bien, hace como 3 años que estamos en este proceso, las vacantes se siguen generando, sí, claro, porque además tenemos un grupo de ciudadanos que son nuestros funcionarios, una población envejecida a nivel de funcionarios, porque prácticamente desde la ley de la calle al Ministerio Público no ingresa ningún funcionario, los funcionarios que han ingresado vía redistribución de otros organismos, es decir, tenemos una población envejecida, todos los años se jubilan funcionarios y no podemos llenar las vacantes. Si fuéramos un servicio descentralizado, podríamos haber hecho el concurso, llamado concurso, y no tendríamos hoy vacantes. Por ejemplo, ese es un pequeño ejemplo de las múltiples dependencias. Hasta donde la dependencia administrativa termina generando trabas en el propio funcionamiento. Exactamente. Doctor Díaz, ¿el proyecto de ley de Fiscalía Nacional ya está en el Parlamento? Sí, el proyecto de ley de Fiscalía Nacional es un proyecto que remitió el Poder Ejecutivo, creo que a principios de agosto, y está en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado de la República. ¿Usted ha hablado de mayor autonomía técnica del poder político? Yo he hablado de mayor autonomía del poder político, porque acá hay que distinguir dos planos que son la independencia técnica y la autonomía. La autonomía involucra a la institución, la independencia involucra al fiscal. Pero la autonomía del poder político no es una obviedad, ¿no debería ser siempre así? Bueno, es tan obvio que seguimos dependiendo del Digo, obviedad rima con ingenuidad, que puede ser de mi parte, pero... Bueno, pero usted me dice que la autonomía es una obviedad, pero no somos autónomos. Tan obvio no es. Bueno, también el Poder Judicial depende del presupuesto que le vota el Parlamento. Bueno, pero ahí entramos en otro terreno que yo creo que entramos en un terreno más profundamente democrático. En definitiva, el único que se vota su propio presupuesto es el Parlamento, porque al Poder Ejecutivo también le vota el Parlamento. El Parlamento. O sea, yo creo que el Parlamento, que es donde están sentados los representantes directos del pueblo, es quien debe decidir cómo se distribuyen los recursos. Eso está bien. Pero si nosotros somos, como somos hoy, una unidad ejecutora del Ministerio, nosotros le elevamos nuestro presupuesto al Ministerio. Y el Ministerio, luego, conjuntamente con el Ministerio de Economía y demás, empieza la tijera. Empieza el recorte acá, recorte allá.
Y cuando se eleva el presupuesto de la Administración Central al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, de lo que nosotros mandamos originariamente ya no queda nada, o muy poco. Digo, no me puedo quejar, en la última rendición de cuentas me trataron muy bien, no me estoy quejando, pero digo, la realidad es esa, le pasa a todas las unidades ejecutoras. Si usted es un servicio descentralizado, un ente autónomo, usted eleva su propio presupuesto al Parlamento, y el Parlamento tiene la decisión de decir, bueno, a usted le voy a dar lo que usted pidió y saco de otro lado y redistribuir, sin aumentar los gastos. Tiene la posibilidad de redistribuir. Pero si usted está dentro del Poder Ejecutivo... Puede llegar con el 50% de lo que pidió. O menos. O menos. Permítame, para cerrar esta parte, para venir con las reformas en el Código del Proceso Penal. Usted estuvo ya en comisión la semana pasada para cerrar esto, digo, en esto de la ley de la Fiscalía Nacional. ¿Qué ambiente vio? Bueno, para que esto avance y se apruebe seguramente en este mismo año. El proyecto de creación de Fiscalía Nacional como servicio descentralizado, en principio, el Poder Ejecutivo lo envió, no sé, suponemos que la fuerza de gobierno la va a apoyar, y en la oposición era un proyecto que se estaba impulsando desde la oposición. O sea, esa parte del proyecto yo creo que no va a tener ningún tipo de inconveniente, o espero que no los tenga. Seguramente... nosotros, además de enviar un proyecto de creación de un servicio centralizado, enviamos todo un proyecto que implica una verdadera ley orgánica, una nueva ley orgánica de la Fiscalía. Allí hay un conjunto de factores que, evidentemente, algunos serán, yo creo que la gran mayoría del articulado no va a tener ningún tipo de problema, y habrá algunos que van a generar discusión y fueron planteados para que generen discusión, porque, entre otras cosas... Sí, el más amplio consenso es lo más conveniente en estos casos, ¿no? Sí, yo creo que... Digo, hice una pregunta retórica, pero de repente la respuesta es no. Digo, ¿no? No, la respuesta es sí. La respuesta es que la Fiscalía, sobre todo pensando que si vamos a un proceso acusatorio, es absolutamente, yo creo que es necesario o es buena cosa que la ley salga con el más amplio respaldo posible. Bien, venimos con la reforma al Código del Proceso Penal. Yo acá lo sinteticé tomando algunas palabras suyas también de la comisión. Fiscal investiga los delitos, acusa, la defensa defiende y el juez es imparcial y resuelve el conflicto. Lo más parecido a lo que vemos en esas películas que por lo general vienen de los Estados Unidos. Vamos a hacer la última pausa y venimos con un adelanto. Se podrán imaginar que estas cosas a veces son seminarios como este que tengo acá, la transcripción, que son 18 páginas. Y nosotros tratamos de hacer un adelanto en pocos minutos, pero para que masivamente en todo el país se conozca o se sepa de qué estamos hablando. Ya venimos con la última parte con el doctor Jorge Díaz.